Bien, ahora sí. ¿Estamos todos viendo? Sí. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Bueno, estamos. Bien, clase 4. No sé si han visto el cronograma, pero la clase de hoy es... menciona estas bases también, aunque por ahí no lo vamos a ver tanto, igual algo les voy a hablar, pero principalmente hacer metaclases y decoradores. Bien. Eh, es una clase muy larga, por ahí va a tomar más tiempo los ejemplos que podemos ver o lo que pueda surgir acerca de lo que hablamos. En ese sentido, bueno, a cualquier duda que tengan pueden escribir al mail o escribir por el campus. Mismo dejar un comentario en GitHub. He estado viendo que mandaron las cosas por GitHub. También en el mail que les mandé ayer tienen mi usuario. Sí, el usuario que le tienen que compartir. También las dudas que han tenido algunas, bueno, las he ido respondiendo. Pero hasta ahora, bueno, lo que han compartido estuvo bien. Eh, Vamos a ver. Metaclases, entonces. Eh, las metaclases, básicamente, nosotros, ¿qué podemos decir que son? Las metaclases son en pocas palabras, son los creadores de las clases. Bien. Son, bueno, las metaclases son metaclases, no hay nada que sea más meta que la metaclase, pero nos ayudan a crear clases. Bien. Se puede decir que es una clase que eh, como de orden superior que define cómo se crean otras clases. Bien, cosas de, por ejemplo, cómo va a funcionar el STR de esa clase, cómo va a funcionar SOINIT, eh, cosas por defecto que van a tener las clases que por ahí son más eh, vienen más incluidas dentro del lenguaje. Bien, entonces nosotros acá tenemos la metaclase type, bien, que es la metaclase predeterminada de Python. Y de hecho nosotros a partir de esa metaclase podemos definir otras. Vamos a ver si encuentro un ejemplo por ahí. Y podemos ver, por ejemplo, cómo podemos usar la metaclase type para crear una clase nueva. Bien. Acá tenemos un ejemplo de dos formas equivalentes de hacerlo.
Y vamos a ver que el type tiene dos formas de usar. Si usan type y le pasan algún objeto de algo, le va a decir qué clase es, y el otro uso, que es el que estamos viendo acá, es básicamente cómo se usa para crear clases. En esos tres parámetros que tenemos, a ver, de hecho si yo eso ustedes lo ven, sí. Sí. El tema es cómo lo deshago. Ahí está. Sí. No sé. Tendría que recargarlo básicamente. Así que bien, vamos a ver si lo puedo usar para señalar. Solo tenemos el primer parámetro este, que es básicamente el nombre que le vamos a poner. Bien. Después tenemos las clases, o sea, es una tupla de clases de las cuales se va a heredar, digamos, básicamente. Por ahí se lo dicen de otra manera, digamos, como son las clases base, pero es, ¿no? Entonces fíjense cómo se corresponde. Opa. Esa no tiene control Z, no. Ah, sí tiene. Genial. Cómo se corresponde a una de las cosas que vamos poniendo. Entonces ponemos nombre, clases a partir de las cuales se crea esta nueva clase, y acá tenemos como un diccionario que incluiría los atributos y métodos de la clase. Bien. Hasta ahora no es nada muy loco, digamos, simplemente otra forma de estanciar la clase y de nada, de poder crearlo por ahí. Bueno, acá en la nota, que no se ve mucho ahí abajito, dice: en ambos casos la palabra object se puede omitir porque es por defecto que todas las clases heredan de object. Entonces acá directamente podrían no poner nada. Podrían poner una tupla vacía y listo. Y acá está un poco más en detalle básicamente el tema de la sintaxis. Está cortado. Lo que veníamos hablando de que type bueno, acá menciona que por ahí se usa como para fines de depuración, y tiene dos formas diferentes de usarla, ¿no? Por ejemplo, type con 1 y 3 argumentos. Type object básicamente nos va a devolver el tipo del objeto. Bien. O sea, esto lo vemos de manera sencilla. Hacemos acá. Ponemos por ejemplo, como type pongo type cadena, paciencia que se está conectando. Me dice str de tipo string. Bien. Bueno, acá por ahí no se llega a ver tan bien, pero
Pero en realidad, acá lo que tienes que colar por ahí te lo simplifica. Pero este str que devuelve no devuelve un str común. Bien, nos devuelve en realidad un objeto. Vamos a ver si si lo puedo, si se lo puedo mostrar con algún. Vamos a copiar el mismo código este y lo hago del Visual Studio, que por ahí me va a dar más pelota. Un momento. Acá, por ejemplo. Si yo ejecuto esto, bien, lo que me va a decir es no me va a decir nada, pero porque no lo estoy imprimiendo. A ver si lo enchufamos dentro de un print. Lo bajé del oficio, cosas de Python. Ahí está. Bueno, ahora sí. Tiene otro string. Bien, fíjese que, o sea, la salida posta es un class str. Este es el toString del objeto type. Cuando yo hago type cadena, lo que me está devolviendo es una instancia de type. Bien. Entonces, si yo hago así y le pido el name, bien, que esto es el nombre, ¿qué va a pasar? Ahora sí me va el str. Bien. Por ahí todo este laburito, Colab ya te lo hace, pero bueno, me parecía importante mostrárselos, porque bueno, la posta a posta es esta. Importante también ver que type de que es en efecto un objeto, no solo un string. Bien, si yo hago type el type de cadena, que es un string, type cadena me va a valer una instancia de type, pero con los datos de aquello a lo que yo le revisé el tipo, que es una cadena, y bueno, tiene otros datos más. Para comprobar cuál es el tipo de retorno de esto, básicamente, ok. No sé si se va a entender ahí, pero bueno. Así que nada. Nada muy loco, pero importante. A ver acá. Volvemos acá entonces. A ver ahí. Entonces, volviendo a lo que es type. Entonces, el uso con un solo argumento nos dice qué objeto es. Después, el uso con 3 argumentos
es lo que les explicaba hace un ratito, bien, que nosotros le ponemos el nombre, las bases, o sea, los objetos a partir de los cuales hereda, y el diccionario, bien, que el diccionario es básicamente nada, ese objeto que a ver acá. Ahí está. Ese objeto que tiene los atributos y los métodos que puede tener mi clase en cuestión. A ver si encuentro algún. Claro. Bien. Una cosita, pero nada. Entonces. Como mencionamos, el name es opcional. Digo, el name es obligatorio, las bases son opcionales. Y acá tenemos un ejemplo un poco más concreto, ¿no? Acá, yo no sé si es de verdad lo que quiso escribir Feli o lo hizo así porque realmente es lo que quería. Pero bueno. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a separar esto un poquito. Ahí está, un poquito más ordenado. Yo por si acaso le voy a poner animal al nombre de la clase de arriba. Entonces, como nosotros habíamos estado viendo, fíjense que esto es lo mismo que poner class animal, que bueno, no va a heredar de nada, efecto de object. Bien, con un nombre definido. Bien. Nada más. De hecho es lo que entiendo por qué puso perro. Pero vamos a probar. Vamos a ejecutar esto. A ver si funca bien sin ningún problema. Bien, dificultades técnicas con Colab que no se quiere conectar. Se me fue el internet. ¿El internet? ¿Mm? No, voy a probar ahora.
Hola, hola, hola. Acá estamos. Bueno, chicos, hubo un microcorte de internet, pero estamos de nuevo. Eh, Así no pasa nada. Vamos a volver un cachito acá. Bien. Díganme, ¿hasta qué parte pudieron escucharme? Pero veo que estuve sin darme cuenta hablando unos minutos al aire. El type de class y después el type del type. El type del type. ¿Esto que le estoy transmitiendo ahora lo llegaron a escuchar o quedó ahí? Pongan en el chat cualquier cosa. Creo que no. Bueno, veamos. La cosa es la siguiente. Volviendo al type del type y todo lo demás. Bien. Hacemos borrón y cuenta nueva. Acá no pasó nada. El type, ¿no? Es una función que tiene dos usos, o sea, dos formas de usarla. Una es la que estábamos viendo, que si le pasamos un objeto nos dice de qué tipo es. Y si no, bueno, es crear una clase. Le pasamos los tres parámetros para definir la clase, tipo el nombre, las bases, que es opcional porque si no por defecto hereda de object, y el diccionario, que tiene las variables y los métodos que va a tener la clase. Entonces, en la diapositiva siguiente nosotros teníamos un ejemplo. Bien, este ejemplo lo había copiado y lo pasé a un Colab. Ahí en este Colab lo que estaba haciendo es lo siguiente. Vamos a descargar. Vamos a conectarnos. Ahí está, ahora sí. Ahora le doy play y fíjense lo que me imprime. Bien. Nada, definir 4 y wow, digamos que es el método. Entonces acá lo que hicimos es básicamente definir clase usando type. También se pueden crear metaclases a partir de type. A ver si tengo algún ejemplo. Particular más. Bueno, si no lo tengo en la net. Bien, pero bueno, básicamente nosotros definimos acá en un diccionario. Fíjense también unas cosas de sintaxis. Acá nosotros pusimos nombre y a definir lo pusimos así con la sintaxis típica de diccionario. Y en la otra, básicamente usamos la función dict para básicamente mapear sobre los argumentos que recibe, que puede recibir en argumentos, y lo convierte en un diccionario, ¿no? O sea, esto lo recibe así y lo convierte en diccionario. En su esencia, el type para definir clases
funciona de esta manera. Por ahí, ¿qué sucede? Nosotros con metaclases como tal no vamos a trastear mucho, no es que vamos a estar metiendo metaclases todo el tiempo, pero se usa. Se usa sobre todo en donde, bueno, se usa en los frameworks. Bien. Principalmente me ha tocado verlo en Django, que es uno de los frameworks que más se usa, bueno, para hacer web. En Python y por ahí cosas bueno, más profundas que no vamos a tocar por ahí las metaclases, pero sí puede haber casos. Bien, también depende de a lo que uno se dedique. A ver si os digo un ejemplo de metaclase. Quédense tranquilos que no me caí. Vamos a hacer este ejemplo. Si se los muestro. Voy a poner otro bloque. Bien. Bien. Fíjense. Este es un ejemplo de metaclase hecho a partir de otra. Bien, nosotros, como mencionaba al principio, las metaclases son como clases, vamos a decirlo, no es la definición más precisa, pero es como si fueran clases de orden superior. ¿Por qué? En Python, y esto es importante, que mejor arrancar por ahí, en Python todo es un objeto, hasta las clases, por eso están las metaclases, que son los instanciadores de las clases. Bien, y básicamente yo, si hago esto, ¿no?, algo que herede de type, básicamente estoy creando una metaclase nueva. Fíjense que acá básicamente estamos redefiniendo el new, que nos trae recuerdos al init de la que definimos para instanciar objetos de la clase. Pero bueno, básicamente este new nos sirve para trabajar a nivel de metaclase y clases. Bien. A ver acá.
Hola, hola, hola. Ahí va. Ahí estamos de nuevo. Bien. Retomando por donde decía, porque hoy la internet está on fire, pero en el sentido malo. Al menos mío. Bien, decíamos que todo en Python es un objeto. Estábamos por ahí comentando la definición de una nueva metaclase a partir de type. Que tenemos el new que recibe como parámetro la clase, o sea, en vez de self recibe clase, nombre, bases y el diccionario con los atributos y métodos que va a tener. Fíjense que esto es muy similar a lo que hacemos con la forma de escribir de type. Bien. Otra forma de hacerlo, si quieren, ahora se las voy a escribir ahí. Que es otro formato. Es el siguiente. A ver. Bien. Esto con la sintaxis tradicional y otro ejemplo con la sintaxis de type. Bien. Acá, por ahí, esto lo voy a sacar un cachito para que se parezca más a cómo lo veníamos escribiendo. Fíjense. Entonces, todas las clases por defecto tienen como metaclase, tienen a type. Pero nosotros podemos definir una nueva clase que no use la metaclase por defecto. Podemos definir un objeto que use la metaclase que acabamos de definir, la metaclase personalizada. Vamos a definir esto así. Y por ejemplo, nosotros podemos entonces definir esto. Bien. Fíjense. Una sintaxis más típica definimos con class, bien. Y la sintaxis que, fíjense acá, lo que hace es definir el método del new, pero básicamente al nombre del método le asigna la función. Bien, ¿por qué? Bueno, porque la sintaxis de type con los tres argumentos funciona de esa manera. Bien, type definimos una nueva metaclase porque hereda de type, básicamente. Y como va a ser una metaclase, le definimos, bueno, cómo va a ser el new de todas las clases que hereden de esta metaclase. Bien.
Y a partir de ahí nosotros podemos trabajar con esto como una persona normal. Se lo escribo acá. Okay. Saludo. Mostrar saludo. Bien, a ver si no me da ningún error de nada. Bien. Bien, fíjense que, bueno, podemos crear un objeto, o sea, creamos una clase, entonces un objeto de esta nueva clase que tiene otra metaclase. Bien, esto por ahí ustedes no lo van a llegar a hacer tanto, pero me parecía útil mostrárselos. Además, igual también la clase hoy no es realmente larga, así que bueno. Si tienen dudas sobre esto, nada, me lo dicen. Pero básicamente lo importante es que por lo menos les quede esto en su conocimiento, aunque no lo trabajen tanto, que nada, que las metaclases existen, que son básicamente clases a partir de las cuales se crean otras clases, a partir de las cuales se instancian, de hecho. Se pueden instanciar clases nuevas. Y ¿para qué me sirve definir una metaclase diferente a type? Y bueno, porque por ahí quiero unas clases que por defecto funcionen un poco diferente. ¿Cómo agregar estas cosas por defecto? Se usa mucho, bueno, en desarrollo más avanzado, o sea, como les mencionaba, en el framework de Django. Nada, se usa en el programa que se crea para crear programas, básicamente. Django es el framework y ahí sobre Django hacemos la web. Pero lo que sí les vamos a pedir que lo practiquen y mucho es esto, ¿bien? El uso más tranqui, que es básicamente no tanto con metaclases, sino bueno, saber que type es una metaclase y que podemos crear clases nuevas a partir de type usando esta sintaxis. Y bueno, hasta ahí todo lo que es metaclases. Bien. Pasamos a decoradores. Bien. Que esto por ahí es, bueno, les puede llegar a copar un poquito más, que es de un uso más cotidiano. Bien. Por ahí en el gráfico no sé si se va a ver tan piola, pero básicamente, bueno, para ser más formales, la definición es: un decorador es una función que recibe como parámetro otra función y que retorna otra función. Recibe como parámetro una función y retorna otra, pero le agrega algo. Y especial atención, porque esto de decoradores es un patrón de diseño, ¿bien? Nos sirve a nosotros para extender la funcionalidad de una función. Y esto es útil porque, no sé si recuerdan lo que era en la parte de acoplamiento y cohesión. Bien, que decíamos que bueno, cada método debe hacer una sola cosa y debe hacerla bien, no debe depender de las implementaciones de otros métodos. Bien, porque si esos métodos cambian o lo que sea y nos rompe el código,
Bien. Entonces, una manera de agregar funcionalidad a una función que ya existe sin tocarla, sin cambiar su código, es usando decoradores. Bien, pues está el gráfico. Tanto no se entiende, pero trabajándolo por ahí va a cobrar más sentido. Bien, de cómo funcionan los decoradores. A ver. Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo de implementación de decorador. Fíjense. A ver, esto lo voy a sacar. Lo voy a extraer de la diapo para agregarlo en un nuevo bloque de código. Otro bloque, pero no acá justamente. Decoradores. Ahí está. Bien, para que se pueda ver y leer un poco mejor. Bien, ¿cómo se implementa? Bien, la idea es que nosotros podamos hacer esto. Bien. El decorador se escribe @ el nombre del decorador y decoramos, se lo aplicamos a una función que ya existe. En este caso es, acá habíamos definido una función de entrada o función X, lo que sea. Le pusimos este nombre para que se entienda mejor. Bien, la función de entrada simplemente lo único que hace es decir hola mundo. Bien, yo el decorador no se lo voy a aplicar y se me queja de... Bueno, a ver, se lo saco así para que no moleste. Ahí está. Bien. Hola mundo. Bien, lo ejecuté. Función de entrada simplemente me dijo hola mundo. No hizo más nada. Pero ahora yo le agrego el decorador. Y debería imprimir otra cosa. Ah, se me desconectó. Hola, hola. Se entrecorta todo, Gianluca, no te estamos Bueno, escuchando. ahora sí. Sí, está muy inestable la señal. A ver. Ahí habría mejorado un poquito. No. A ver qué tal la calidad de la señal. Bueno, ahora... A ver ahí. A ver ahora, ahí. Tendría que estar bien.
no se escucha bien. Bien. Bien, no sé si llegaron a verlo o a escucharlo bien. Va a requerir bastante edición el video de hoy. El de la clase anterior se los debo, lo tengo que subir, pero quédense tranquilos que va a estar. Tema de decoradores. Yo lo que les mostraba es el uso de esta función, que le pusimos función de entrada con y sin decorador. Bien, básicamente sin aplicar el decorador, lo único que hace es imprimir hola mundo. Bien. Ahora, cuando le aplico el decorador, con esta sintaxis se aplica el decorador, simplemente lo que tiene que hacer es, nada, con esto ya está, ya se aplica, bien. Entonces lo mando a ejecutar y nos muestra eso. Bien, muestra cargando. Profe, Sí. básicamente para lo que sirve el decorador es para modificar la función, sí, o sea, sin modificar la función original. Tal cual, digamos, la teca, digamos, la esencia de todo esto es que tiene esa utilidad. Podemos modificar en cierto grado, mejor dicho, sería que podemos agregar funcionalidad a una función que ya existe sin modificarla en su código fuente. Entonces, si nosotros miramos bien la sintaxis de esto, ¿qué tenemos? Siempre los decoradores se escriben así. No tengo ganas de ver el div en realidad. Me he hecho la pinota. Bueno, está bien. Ahí está. Cosas de color. De alguna manera esto el intérprete de Python lo lee y dice, ah, bueno, este decorador va a recibir como entrada, acá, va a recibir como entrada esta función. Bien, entonces mi primer decorador lo que hace es recibir como entrada a esta función que se llama función de entrada, lo recibe por parámetro y ejecuta su propio código, ¿no? O sea, define su propio código que se llama función de retorno, que hace agregar un print, ejecutar la función que recibe como entrada y ejecutar otro print de que termina. Y el return para que, bueno, para que el intérprete lo reciba y ejecute eso finalmente. Bien. Entonces yo puedo definir cualquier función, o sea, aparte de esta función puedo definir cualquier otra y se le aplico el decorador lo que va a hacer es imprimir un cargando, ejecutar la función en cuestión y al terminar la ejecución de la función de entrada ejecuta esta instrucción de proceso finalizado, el print. Bien. Entonces, puede parecer confuso al inicio, pero véanlo a toda esta sintaxis, véanlo como una cajita, ¿no? Una cajita que envuelve una función. ¿Qué función es lo que ejecuta? Es lo que recibe como entrada. ¿Y cómo le indico al primer decorador cuál es la función de entrada? Bueno, agregándolo con una arroba en la línea anterior a la función que yo quiero que sea decorada, básicamente. Bien, por ahí otros ejemplos útiles tenemos en el libro Python, que es una web de referencia que hemos usado anteriormente. Eso. Dice lo mismo que venimos hablando. Los decoradores modifican el comportamiento de funciones.
Bien. Pueden ver que básicamente hace algo muy, muy similar a lo que nosotros estuvimos haciendo. Bien. Básicamente acá lo que tenemos es, bueno, define como mi decorador, bien, y siempre recibe una función de entrada, por dentro define su propia función y agrega el código extra y bueno, la idea es como extender funcionalidad, así que aparte de ejecutar su código propio, ejecuta la función original, ¿no? La función decorada en sí. En este caso es un ejemplo con una suma. A ver, de hecho vamos a probar esto. Bien, para que se vea que se aplica a todo. Vamos a poner función de entrada y suma. Suma. Y ando un caño. Pero vamos a ver de qué te queja. Bueno, no le pasé los valores. Bien. No le pasé los parámetros de suma propiamente dicho. No tiene que recibir. Ahí va. A ver, ¿de qué se queja? Bien. Bien, en este caso, porque recibe dos valores, vamos a probar esto. Se queja porque, bueno, el decorador acá, esta función no recibe valores, pero si yo hago esto, no debería dar problemas, que para eso Python nos creó esto de n argumentos. Y si no, bueno, la idea estuvo. Nada, bien duro. Bueno, tan oxidado no estamos. Bien. Bueno, cositas propias de la implementación. Fíjense que acá en el código de extra del decorador yo no tenía argumentos. Entonces después cuando se lo quería aplicar a suma, y suma requiere los argumentos. Se los pasé a suma, pero me dice ahí el decorador no tiene argumentos. Tipo, no tiene en su código de ejecución, no tiene argumentos. Pero para no restringirlo a que tiene que recibir argumento A y argumento B, ponemos usamos esta notación que dice puedo recibir 0 o muchos argumentos. Bien, argumentos con cantidad variable. Bien, entonces aplicamos el decorador a dos funciones, ¿no? Esto lo voy a comentar. A ver si vamos ahorita. Entra en función suma. El tema es que acá, por ejemplo, retorna A y B. No es lo que quiero, en realidad me gustaría que lo imprima. Bien, ahí está. Bien, se puede probar, digamos, podemos ver, digamos, cómo jugar con esto. Pero volviendo a la clase, entonces tenemos otro ejemplo de decorador. Que bueno, igual esto lo tienen subido, ¿sí? Ya está habilitada el campus, la clase 4, para que lo puedan ir viendo o repasando. Bien. A ver si está bien, cada tanto me fijo porque tengo varios problemas. Sin querer me adelanté y terminé haciendo lo que viene a ser el ejemplo 2. Bien. El ejemplo 2 es decorador con argumentos. Bien.
que es básicamente, idealmente, si ustedes no saben cuánto argumento va a tener y no quieren preocuparse por eso, que, bueno, les agregan los argumentos opcionales, son los args y los keyword args, para que pueda recibir así, valores solos, así como este de calcular área, que es en 4 y en 10, o que pueda recibir, no sé, algún par clave valor. Bien, ¿qué tiene de importante este ejemplo? Que bueno, que es lo que vimos recién en realidad, que le agregamos el uso de argumentos al decorador. Entonces, a ver, nosotros definimos en su momento ¿qué definimos? Calcular área que recibe base y altura y retorna base por altura. Nada, eso. Y al calcular área, lo único que hace es calcular base por altura, pero nosotros queremos que este método también sirva para decir, queremos modificarlo a que calcule el área de un triángulo. Entonces le aplicamos al decorador calcular área de triángulo, que puede recibir argumentos. Bien, ejecuta la función, que en este caso la función es la que recibe el decorador, que es calcular área, y nos devuelve el resultado sobre 2. Sería mejor por ahí, digamos, decir que acá este calcular área base por altura es para un rectángulo. Bien, y la función del decorador de hacer área de triángulo básicamente lo divide por 2, porque bueno, hay un teorema que básicamente el triángulo, si usamos su lado más extenso como base y calculamos la altura, que es como una línea que se dibuja internamente en triángulo, lo dividimos sobre 2 y bueno, tenemos el área del triángulo. Pero bueno, este es básicamente el mismo tipo de ejemplo que les daba recién. Yo este collab se los voy a compartir también para más adelante. Y después no hay mucho más sobre la clase, bien, por ahí les comento un poco la práctica, que la vamos a comentar un cacho. Yo les diría que, bueno, que aprovechemos ahora como para pensar, digamos, más entre todos qué vamos a hacer. ¿Qué es lo que ustedes harían? A ver, acá hay un ejemplo que dice, bueno, rehaga al menos 3 clases con el constructor type. ¿Cómo se deben definir los métodos con el constructor type? En principio no es muy difícil, ¿no? Porque el constructor type, ¿qué te pide? Te pide el nombre de la clase, aquello a lo cual heredar, si es que tiene que heredar de algo, y después en un diccionario los métodos y todo. Entonces, me fijo. A ver si tengo algún ejemplo.
tengo un ejemplo más concreto de la clase, ¿no? Así que bueno, genial. En este caso, bueno, puede ser, por ejemplo, persona, bien, como para darles o para mostrárselos. Bien, a ver ahora acá. Al final después lo ordeno. Fíjense. Acá nosotros podemos usar persona. Usamos constructor type, recibe el nombre, hereda objeto, que esto es opcional de hecho. Bien, podría ser opcional. Y hay dos formas de escribir esto, ¿no? Si lo ponemos así, o sea, lo ponemos como diccionario directo, y nosotros ponemos las claves y los valores, ¿no? Entonces, el type lo que va a hacer es que si detecta que en el valor de una clave yo le doy una función, y bueno, lo va a tomar como un método de instancia. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden aplicarlo al ejemplo de personas y no sé, persona y empleado, persona, estudiante, profesor, el de los perros. Yo lo que les pediría es que en este ejercicio prueben de aplicarlo a una jerarquía. Bien. ¿Cómo se define un constructor? Bueno, ya lo tienen en los ejemplos. De hecho, bueno, este collab se los voy a mandar por mail, pero también está subido el de Feli en el campus, que hace ejemplos diferentes, pero son en el mismo sentido. Bien, no hay mucha más ciencia con el ejercicio 1. Ahora sí, por ejemplo, el ejercicio 2. Define una función de nombre y mensaje que debe imprimir. Esta es programación avanzada, la cual a través de un decorador puede imprimir texto hola y chao. O sea, como debe quedar la salida, hola. Esto es programación avanzada, chao. No, casi que no hace falta que le diga nada. De hecho, la respuesta a esto, o sea, está puesto en la clase y en el collab que estuvimos viendo. Bien. Y ahora sí les queda para pensar es cómo programar un decorador que en caso de querer dividir por 0 emita un mensaje. Bien. Fíjense que en este caso el decorador va a cumplir una función. ¿Cuál va a ser la función del decorador? Agregar validación a la entrada. Bien. Que la entrada no solo, o sea, que la función no solo haga la división, sino que haga un chequeo extra de que no estemos dividiendo por 0. Que se fije en uno de los argumentos si es 0 o no. Bueno, un decorador porque imprime fecha y hora. No es muy difícil. Por ahí, para investigar cómo pueden obtener la fecha y la hora, bien. O sea, acá la idea no es que hardcodeen, digamos, que pongan una fecha y una hora y ya está, sino que estaría bueno que usen las clases de Python para manejar esa fecha y hora. Bien, que son clases que ya vienen incluidas dentro del core de Python, ¿no? Es que no tienen que instalar nada extra. Bien.
¿A alguno se le ocurre cómo puede invocar a dos decoradores a la vez? A ver. Miren que si no, no les puedo pasar lista. Quedamos ahí. Ahí está. Bueno. Está muy cerca, Matías, sí. Sería colocándolos juntos, pero uno arriba del otro. En este caso. Bien. Y tengan en cuenta que ¿qué pasaría en ese caso? Yo pongo decorador 1, arroba decorador 1, arroba decorador 2 y la función. Lo que pasaría en ese caso, de hecho, es interesante porque el decorador 1, ¿cuál es el decorador que se aplica primero a la función? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo aplicar dos decoradores? Decorador 1, decorador 2 y la función. ¿Cuál de los decoradores se aplicaría primero? El de arriba. Si yo tengo decorador 1 y decorador 2, el primero, veamos. Supónganse que yo tengo otro decorador acá. Colar se me va a quejar. No importa, digamos, es para relatar más. Lo que sucedería en este caso es que el primer decorador que se aplica es el que está más cerca de la función. Bien. ¿Por qué? Va, sí y no. O sea, está bien. A ver, vamos a repasar porque si no es raro. Dice, ¿cuál? Creo que el de arriba. Sí. Sí y no sí. ¿Pero por qué? Y esto por ahí está bueno explicarlo. Porque, ¿qué pasa? Yo lo voy a poner con tabs para que se entienda qué sucede, aunque, o sea, no es la manera de escribirlo, sino para que se entienda. Si nosotros miramos esto como cajas, ¿qué pasa? La función sola es una caja, ¿no? Y mi segundo decorador envuelve a la función. Entonces, mi segundo decorador, si tuviera uno, le agregaría algo a la función, ¿no? Haría otra cosa, no sé qué haría, pero bueno, haría algo junto con la ejecución de la función suma. Y a su vez, ¿qué pasa? La función decorada, esta, hace de entrada para mi primer decorador. Bien, es como función, segundo decorador que envuelve la función, primer decorador que envuelve a todo lo anterior. Bien, es como una caja, es como una, no sé, mamushka. Bien, entonces
digamos que sí, digamos, se va a ir ejecutando esto desde adentro para afuera. No, mentira. En este orden, ¿no? Así como está definido. Primero esto, después esto, después esto. Entonces, bueno, nada. A la función primero se va a aplicar este y después este se va a aplicar a todo lo otro, pero ya interpretado. Bien. Entonces, nada, para comentarles esa salvedad. ¿Dónde estamos? Bien. Bueno, esto de cómo invocar un decorador que está programado en otro archivo, no es muy difícil, la respuesta simplemente lo importamos, ¿bien? Importar un decorador es como importar una función cualquiera. Lisa y llanamente. Bien, lo importamos del otro archivo, donde sea que esté. Y lo podemos utilizar. Lo que tiene es que son digamos, de cierto modo, se puede decir que son funciones. Nada más Python nos provee una forma de aplicar esa función con este patrón que es el decorador. Y no hay mucho más en la práctica esta. Entonces, importante que se lleven de hoy es que tenemos el type, constructor type, que con esta sintaxis nos permite instanciar, se nos permite crear una clase además del formato tradicional. Bien. Y bueno, ver un poco el type, para investigar un poco sobre qué es y qué hace realmente y su importancia. Bueno, en la práctica ustedes implementen algunos ejemplos de uso del constructor type y nada más. Bien. Después que sepan que bueno, con el type podemos crear metaclases nuevas, y por ahí el concepto de metaclases que son las clases a partir de las cuales creo clases, aunque esa es más un extra. Y en el caso de bueno, los decoradores sí, porque saben que van a usar mucho también. Nada de esto, que es una función que envuelve de cierta manera a otra y le agrega funcionalidad. Especial atención a si puede recibir argumentos o no. Ya lo vimos cuando estaba haciendo el ejemplo. Y bueno, procuren esto plasmarlo en código y compartirlo siempre que puedan. Así pueden tener una evolución, digamos. Y no mucho más.